대인데 저디 지체 니마 지체다 손실 니마 손바닥 차려야 다 가상 라메시니 거다 망부 쉬브레 이내야다 중내 시샤베게 라메시니 데서 삼삼양 망차네 야 도도지 소모도나 야 지금 고녀로라 지금 하다 왜 Hoy es el tercer 니줄이야 día de 그거지 enseñanzas, de las 저기 enseñanzas de 편도 primavera. 연구미도 봐 Y el día de ayer y los 유산에 días anteriores ane hablamos singi mucho acerca de las garambe dor características del dini gurú. maji xie A de veces hay xie na demasiadas ta tian características tabur mu je que do se cha cha enseñan le en na los ane tratados orang kadam be ge menga ge xie ba dan je me ne y chu yu ge si no podemos dangwa song apuntar de a ge los to ne nyam de nang ge cha de principales yo puntos clave, ji gu quizás zhe hay shi bu li ya demasiados datos y entonces no su podemos hablar de ellos da claramente. Así que si podemos hacer un resumen tabur de mu las to ran yin ya características, si so ba nyam xie pensamos zo de acerca de Gampopa, loma de zo la ya ane quien fue ju ba le ya zhe ji alguien que ju wan practicó zhe las ta ne gen xie ne ane be enseñanzas ge acerca del ju yu camino gi gen be Kadampa se y je las chen bu chi instrucciones cha de yo esenciales y de linaje 제장 공기 송대도 en 야지 unión, 칸에 시에바 좀 해봐 라랭외기 뇽화던 전에 송 Gampopa en 유럽의 sí mismo 인주산에다 pasó 알아서 la 편도 mayoría de 첨부여 su tiempo de vida en 근데 retiro 인주산에 e 공기 아니 inspiró 라메 칭이 con 개베 las 도도로 prácticas. 지서나체 간데지 송도 Él se 야 volvió uno de los 다제지 principales 제야도 fundadores 대지물세도 봐 del linaje de práctica. Sus 다대야 palabras no 타보르무지 son 송 solamente 다다 meras 초슈 palabras, 링제마 슈야 디나로라 가르소나르사나 están en conexión con 다 su experiencia de 라메기 la 칭이 práctica 도더 유니 y por lo tanto 망부지 son de mucho beneficio. 쉐요아레스 Él 되게는 también 상월로베 hizo un resumen de las 도 características del gurú, 류비기나 아니 así que es 가서 importante 숨도 que 나로야 veamos cómo 누구제스 hizo este resumen. 숨보데 가르레스 Hay varias 라메나 pláticas 잠보디 de 규베가 Gampopa 마셔버지 구고래 que se llaman 니버디 las acciones 낭수이 excelentes. 상라 투지 채워지 구고래 Se dice que hay muchas 숨보디 características del guru que se 렘베로바기 enseñan en los 규버게베 sutras y los 겐도로 와지 tantras, pero si 구고래 queremos 시세 hacer un resumen de 간다 todas ellas, 동안의 podemos 숨비에게 encontrar tres características 라메기 칭이게 principales. Estas tres 지 son, la primera, 도도리유 쇠나시다 전제 숨을 봐 que se debe 디나게 tener 송도와 un 되지 linaje 야 ininterrumpido, 제 뒤순 tener un 켐베게 buen carácter y 속셔가 gran 나로래야 compasión. Y la tercera es que deben de haber 야 되지 abandonado 송도와 las 상하다 actitudes 아니 칭이기 inferiores y 슝 ser una 소소네게 razón 라메 para generar 칭이 devoción. 대제 무슨바 싸네 요 말해서 망부 Así que 줄지 si tomamos los 송야래서 puntos clave de todas las 이내야 지다 삼지 características 튜베 que se 도도 enseñan en los 리기 sutras y los tantras, 저 podemos 도도 resumirlas en estas 아니 tres 라마 características del 타고르는 gurú. 지기 가르친 것도 sana Dosum Khyentpa también 셀지나 dijo esto 뼈하지 en 시럽 침비고네 생길 남난 제마 que no había 인지 una 침비고네 sola 로마 예어르미도 와지 instrucción en el 구레스다 라메 Prajnaparamita que no 칭이 hablara de 도도디 las características del 대송은 gurú. 비그레스 들레송도와 셀지나 뼈하지 봐 시럽 침비고네 생길 Como 남난 제마 dijo 인지 Gampopa, 침비고네 로마 예어르미도 와지 구레스 대송은 비그레스 지지송샤 야 네가 저기 지 가서 답으로 지 송디야 아주 좀더 집으로 지다 배 오늘스네게 라랭으로 토리나 따지 편도 첨부로 지와지 리지 있어 따지네야 necesitas a alguien que haya cortado los lazos de dependencia de esta vida, que pueda guiar a otros en el camino a través de una sabiduría y que debido a su gran compasión no abandone a sus estudiantes. 도규 슝데디졸이야 콩죄네 아니 송 Estas palabras de Gampopa son muy breves y también es una práctica que nos puede ayudar mucho. Después, el gran Tsongkhapa era un erudito en los comentarios sobre todos los sutras y los tantras y todo lo que enseñaba. Primero buscaba la fuente en los comentarios de los tantras y los sutras y en su propio comentario acerca de los 50 versos él escribe: para resumir estos puntos, los estudiantes inteligentes deben tomar como maestro a alguien que posea 5 cualidades: gran compasión,
Debe de tener fe estable e inquebrantable en el Mahayana. Debe de conocer bien los tratados de los vehículos comunes y especiales y ser completamente diestro en los pasos para guiar a los discípulos y haber domado sus sentidos, refrenándose de las acciones negativas de las tres puertas. Así que si encuentras a alguien que tiene estas características, es alguien que vale la pena tomar como un maestro. Otro maestro importante es Jamgon Kondrul Lodrotaye. De todos los maestros, se dice que ningún dharma de las tradiciones Gelug, Sakya, Kagyu, nadie que haya estudiado tanto y haya aprendido tanto. Y él escribió en el Tesoro del Conocimiento acerca de las características del guru, donde dice: la característica principal del gurú es que debe tener un linaje ininterrumpido desde Vajradhara hasta el presente y no deben de haber manchas en el samaya. En segundo lugar, debe permanecer en la disciplina de los votos y el samaya y debe de tener las instrucciones esenciales que hayan sido transmitidas en el linaje y deben de conocer el significado de la palabra y los tratados en general y en particular de los tantras y tener una mente altruista, compasiva. Estas son las 5 características que menciona que un gurú del mantra secreto debe tener. También cuando hablamos de un gurú o lama y estamos hablando del Vajrayana, decimos que hay 6 tipos distintos de gurús. Pero hablamos de un gurú en particular del que recibimos empoderamientos. A este nos estamos refiriendo principalmente. Así que, ¿cuáles son las características mínimas que un maestro que va a dar un empoderamiento debe de tener? Lo que Lama Tsongkhapa escribió en sus grandes etapas del camino del mantra es: en ese tiempo había muchos grandes maestros y siddhas, y muchos de estos grandes eruditos y siddhas dijeron acerca de las características del guru, que deberían de haber recibido los empoderamientos en su totalidad, debían de sostener los samayas y sus votos, y viendo la práctica del linaje de gurús, conocer las 10 talidades y ser conocedores de los rituales del empoderamiento, y haber completado el acercamiento permitido o no prohibido hacia el Yidam. Y es estas características en las que coincidían la mayoría de los eruditos y siddhas del pasado y que escribió Lama Tsongkhapa en sus grandes etapas del camino del mantra. Y esto es en resumen, un resumen de lo que escribieron tanto el gran Lama Tsongkhapa como Jamgon Kondrul Lodrotaye y el gran Dusum Khyentse y también Gampopa. Creo que hay 2 sensaciones que debemos tener cuando escuchamos acerca de las grandes características de cualquier gurú auténtico. El primero es que es muy difícil encontrar un gurú con las características genuinas y que si lo encontramos es tan auténtico y raro encontrar a alguien así como encontrar a un Buda. Así que si nos encontramos con un gurú tan auténtico, podemos pensar que no hemos encontrado a nadie tan superior.
Y es una manera de 다다 상암의 pensar 중의 시에는 신기베 신이들의 차장 야자 야탐바베 신이 차장 que tanto 칸데게 los 냐데 podemos 도스고로 ver como un Buda 근데 auténtico. 인두산다다 체드제베 Otra sensación 성원하고 que podemos tener es que es 멤버들 muy difícil 디자인이 que 태각라바데베 encontrar a un guru que tenga 소데베 todas estas 람바토바기도 características. 대체로 다왜 소규 템버차 제제 레송도와 다 간다래야 소소기 땡하게 라마테 소소레 연데 라바지 근데지 라마 땡고로 마다베 소소단 연데 냐바 소소레베 도거르지 라마 땡땡 말라 때때나 Así que se 땡도스 dice que encontrará un gurú con todas las 다다 cualidades 신다 공도 de un gurú 셰바는 que tiene todas 신기 las 지 공도 características 달라메 신이 es 빵제 extremadamente 신이 poco 땡제 común 신이 왕보시 y se 송제 dice 다간다 en el 공도 Udana 셰바는 Varga 신기 라마 que la gente se 땡칸데 arruina 렌데바 por seguir 렌데바 a alguien 상데게 inferior, 차겐베 siguiendo a su igual, 마상베 uno permanece 상데게 igual y 외균베 siguiendo al mejor uno alcanza lo más alto. Por lo tanto, debemos seguir a 탐제베 aquellos que son mejores a 메바 nosotros. Así que es importante seguir 데지 a alguien que sea 브라카하 superior a nuestro propio conocimiento, pues si seguimos a alguien igual 데데 o 인도 산다 inferior. 아주 탑지 가르쳐 버렸잖아 em, 균냠바 뭐임바 균데 균데 냠바서 버려 Así que 균 hablamos de 균데 냠 esto, de las 야마르 지고 características 자위나 que abandonar o 지진지고 que 근데야 때나 seguir 기라 팬다 균 en un guru. 셰샤와이나 다 대외 경계 균데 균데 니 두르임이나 아니 균 셰샤와이나 다 대양 대양요 말이야 Y es importante también encontrar a alguien que no tenga tantas faltas. Así que, puesto que es algo muy difícil de encontrar, necesitamos a alguien que tenga que medir las características que tiene una persona y ver si tiene más cualidades que faltas. Si tiene las mismas faltas que cualidades, quizás no es alguien a quien debamos seguir. Pero si encontramos a alguien que tenga más cualidades que faltas, podemos seguirlos como un gurú. Esto está en el texto que se llama El enfoque definitivo y hay una cita que dice, debido a la época de dificultades, los gurús tienen cualidades y defectos mezclados. No están totalmente libres de faltas, por lo tanto examina bien si tienen más cualidades. Y entonces aquellos infantiles deben seguirlos. Esta es una cita muy conocida. En resumen, dice que necesitas comparar las cualidades y ver si alguien tiene más cualidades. Es valioso seguir a esta persona. Así que no puedes seguir a cualquier lama. Cualquier persona que es llamada con este nombre de lama no necesariamente es un gurú que debe seguir. La razón por la que seguimos a un gurú es para poder desarrollar por completo nuestros deseos para esta vida y las futuras, y no solamente esta vida, sino para todas las vidas futuras. Por lo tanto, necesitamos mantener una actitud sin sesgos, objetiva, y examinar si el gurú reúne las características adecuadas. Necesitamos tener una visión a largo plazo y no solamente seguir algún sentimiento fugaz acerca de lo que los demás dicen, así de, esto es un buen lama, un buen gurú. O no debemos seguir lo que dicen tus padres o las personas mayores que te dicen, no, debes de seguir este gurú. Algunas personas insisten, te dicen, debes de seguir lo que yo creo, tienes que tomar un empoderamiento con este gurú y te insisten que vayan con ellos. Te agarran de la mano y te jalan para que vayas. No debes de hacer esto con cualquier persona. Antes de comenzar a seguir a un gurú,
debes de ser muy cuidadoso. Una vez que empiezas a seguir a un gurú, debes de ser estable. No importa en qué circunstancias sucedan, no debes de dejar de mantener tu fe y tu samaya. Incluso si decides seguir a un gurú y decides que estás 100% seguro de que esta persona tiene las características, no debes de criticarlo o faltar a este samaya, sino que quizás puedes distanciarte un poco y permanecer imparcial. Debes de ser muy cuidadoso. Por lo tanto, antes de seguir a un gurú, no simplemente seguir lo que otras personas dicen, debes de examinarte a ti mismo y pensar por qué quieres seguir a esta persona, ser estable. Y si hemos encontrado un gurú que consideramos que tiene las características, podemos preguntarnos cuál es el beneficio de esto. ¿Cuál es la razón para buscar todas estas características y ver si un gurú las tiene? Gampopa, en su texto Collar de Perlas, colección de charlas sobre el Dharma, dijo: cuando un gurú cualificado y un estudiante receptivo se unen, todas las cualidades pueden lograrse en un instante. En el momento en el que se reúnen un gurú cualificado y un estudiante receptivo, todas las cualidades aparecen de manera espontánea. Esto es lo que nos está diciendo. Y estamos hablando de un gurú con todas las características y un estudiante receptivo, ¿cierto? También en las preguntas y respuestas de Gampopa, Kondusum Khenpa, habla acerca de es simplemente la naturaleza de las cosas. Cuando un gurú con realización da bendiciones genuinas a un estudiante auténtico, todas las cualidades surgen como si se estuvieran amontonando todas a la vez. Esa simplemente es la naturaleza de las cosas. Asimismo, este tipo de gurú recibirá las bendiciones de todos los gurús de los tres tiempos, recibirá las bendiciones de todas las estas escrituras y todas las bendiciones de los budas y bodhisattvas, incluyendo todas las dakinis y los protectores del Dharma. Cuando habla aquí de bendiciones, se refiere a alguien que es receptivo, puede recibir todas las enseñanzas. En particular, el linaje Kagyu surge de bendiciones. En general, todo el Dharma Mahayana surge de las bendiciones y dentro de él todo el Vajrayana surge de las bendiciones y en particular el Dharma de Naropa, el linaje Kagyu, surge de bendiciones. Este linaje es una transmisión de bendiciones decididas continuas. Los Kagyus se han extendido y los primeros maduran y liberan a los últimos. Los últimos atesoran a los primeros como joyas de la corona o como globos oculares. Si realmente te convence esto, entonces puedes realmente llegar al resultado. Y este es para el linaje de enseñanzas. Esto es lo que se dice. También el gran protector Tsampa Gyare dijo: si no careces de devoción por el gurú, incluso si no conoces el Dharma, eso es suficiente. Si tienes devoción por el gurú,
Si nunca te separas por esta devoción, incluso si no conoces el Dharma, está bien. Si no tienes las instrucciones esenciales, es suficiente. Si no puedes meditar, también eso está bien. Es como un sustituto del Yedam, de los dakinis y protectores del Dharma. Eso es suficiente. Y no necesitamos hablar acerca de la riqueza que nos pueden dar los yakshas. No tenemos que suplicarles por riqueza, ni necesitar de patrocinadores y sitios sagrados. Esto es suficiente. Tener fe en el gurú es suficiente, es como una joya preciada. Así que se dice que esta devoción genuina te dará todo. Por lo tanto, el gurú es importante para el Vajrayana en general, pero en particular en el linaje Kagyu, la conexión entre gurú y estudiante es extremadamente importante. El gurú bendice al estudiante y el estudiante genera esta devoción que lo vuelve receptivo. Por lo tanto, es increíblemente significativo. Podemos ver esto de las vidas de los previos maestros Kagyu y sus escritos, donde esto está muy claro. Así que si encuentras un gurú con estas características, ¿de qué deberías de entonces ser cuidadoso para seguir a un gurú que tiene estas características? Y de esto hablan los 50 versos. Creo que si lo combinamos con el esquema que se da en el comentario de Lama Tsongkhapa, es más fácil para nosotros entenderlo. Entonces, en el esquema de los 50 versos, en el comentario de Tsongkhapa, se habla acerca de cómo seguir al gurú, y hay dos puntos particulares. La manera de seguir al gurú. Esta es la visión general y la explicación. Y en esta explicación de cómo seguir al gurú, tenemos dos partes. La primera es abandonar la falta de respeto y la segunda es cómo ser respetuoso. Entonces, en la primera tenemos 4 puntos: abandonar la crítica y el denigrar. La segunda es abandonar molestar al gurú. La tercera es explicar las faltas invisibles. Y la cuarta, explicar las faltas. Y un resumen de estas mismas. Entonces, la primera, en términos de abandonar las faltas del respeto al gurú, hablamos de criticar al gurú o de molestarlo y criticarlo. Son estos 3 tipos de faltas de respeto. Entonces, una vez que has encontrado un gurú cualificado con todas las características de las que hemos hablado ya, y una vez que has recibido empoderamientos, transmisiones y enseñanzas de él, has formado una conexión gurú-estudiante. Así que en este punto debes mantener el samaya. Y hay una historia acerca de esto en la... Se dice que algunas personas quedaba muchos Sé que había unas personas discutiendo acerca de un gurú que iba a dar muchos empoderamientos, y entonces alguien le dijo a otras personas, bueno, deberíamos de ver a este gurú que da muchos empoderamientos. Y una persona dijo, si puedo tomar el empoderamiento, pero no seguir el samaya, entonces pues voy a tomar el empoderamiento, porque aún así me puedo iluminar. Pero si debo tomar el empoderamiento y cuidar el samaya,
pues entonces tengo miedo, porque yo creo que no voy a poder sostener el samaya, entonces no puedo tomar esos empoderamientos. Y esto es bueno, porque entonces dice, no podemos tomar cualquier empoderamiento de cualquier persona que lo dé y sostener el samaya. Entonces muchas personas lo piensan en términos de hacer lo que el gurú dice, pero es algo que tenemos que analizar. Ya sea que hagas hacer lo que el gurú dice o no, no es algo tan fácil, porque si tienes que hacer lo que un gurú auténtico dice, hacer cualquier cosa que no es dharma es básicamente romper los compromisos. Si es un gurú auténtico, y haces cosas que no son dharma, pues se vuelve complicado. La cuestión principal del samaya se trata de seguir al gurú. Gampopa dice que cuando estás siguiendo a un gurú cualificado, el samaya definitivo del camino del mantra secreto es este, así que debes de mantener este samaya de manera asidua. Así que el samaya esencialmente tiene que ver con el gurú. Así que es importante mantener el samaya del cuerpo, palabra y mente del gurú. Y cuando hablamos de mantener el samaya, es como los distintos países que tienen leyes particulares. Cada país tiene sus leyes particulares. No puedes hacer lo que sea que quieras. Entonces el samaya no es como la ley actual en la que uno adquiere diversos compromisos, porque si no sigue las reglas será castigado. Todo el samaya que hay que mantener está totalmente relacionado con tu propia práctica. Además, también se enseña en el Vajrayana que el samaya debe ser mantenido tanto por el gurú como por el estudiante. Muchos estudiantes se preocupan por no poder mantener el samaya. Pero no son leyes mundanas que las personas hacen. No es que recibas un castigo por no mantener una ley o seguir la ley, sino que estas están conectadas con la propia práctica del Dharma. Es como con los gurús del pasado, los eruditos y siddhas de India y el Tíbet hablaron del samaya desde su propia experiencia básica, en particular con los mahasiddhas indios, porque no mantenían el samaya, entonces tiene dificultades y debido a esto, puesto que estaba relacionado con su propia experiencia, no era algo que una persona estuviera inventando reglas, no fue así, sino que en realidad es algo que si no mantienes, surge alguna dificultad para ti o un problema. Pero si lo mantienes, entonces hay un gran beneficio.
ane lama ko 가르치는 리딩에 소 내가 Es este 나와셔고 tipo de 근데 지 instrucción 자원이 미쳐요 esencial 그라 y es por 라마도 esto que se nos dice 라마니가로 que debemos 다 mantener 가면 el samaya. 그라지 라마 대야 라마 신다지 라마 차도 여러 받아 근데 이 두산다 간다 거지 가르쳐야 라마 이나 라마 Y 임비 es 모두다 algo 무슨 que 뭐들이 샤면로 다 간다 가야 ambos, 되네 tanto guru como 가르쳐야지 estudiante, deben de 에 mantener. Algunas personas piensan que el 담시세야 라마 samaya 라마 debe ser 임비 mantenido 송가지 principalmente 저기 얼마 por el 라마 집이 estudiante y 송가지 que el 저기 guru puede hacer lo que quiera, 다디는 안지 당기 공도 쉬면은 pero 신이 no es 바다도 así en lo absoluto. 상라메 나로 자동 주시 소용 용백걸이야 자동 주시 난거 당보대 간실 도진 집에 응우좀 소변 제라서 대외 대라니야바는 자동화 당보로 시했지 Porque el guru mismo es el 자동이 estudiante de 당보대 otro guru, ¿cierto? 라말레야베 녜브제시야다 라말레야 Así que 에네 podemos hablar de distintas 군두시야 아다 alternativas 두서 o relaciones en las que un guru 봉어데 y un 에네 estudiante se pueden relacionar, 자동화 pero 당보대 되샤 decimos que el samaya es 그래서 algo que tanto el 자동화 guru 당보대 y como el estudiante deben 라말레야 de sostener. 녜제시야 라말레 메바 되수다 자동 샤나 Y si hablamos del samaya, en el Vajrayana hablamos de las 14 caídas o faltas de los votos raíz. Y en este dice, porque los poseedores del Vajra dijeron que el logro proviene del maestro, por lo tanto, denigrarlos enseña que es la primera falta raíz. Entonces, básicamente, criticar y denigrar al gurú es la primera falta o caída del samaya raíz. Y así como la primera es denigrar y criticar al gurú, de manera similar en los 50 versos sobre el gurú, también se enseña primero que uno debe abandonar el denigrar y criticar al gurú y después proporcionarle servicio y respeto y después se enseñan las etapas de servir al gurú. Y dice, lo primero es abandonar, denigrar. Aquellos que habiéndose convertido en sus alumnos se burlan intencionalmente de tales señores, han denigrado a todos los budas, cosecharán sufrimiento perpetuo. El significado de esto, de acuerdo a cómo se enseña en el comentario del Tsongkhapa, que creo que es la explicación más detallada, dice aquí que si tienes un guru que tiene todas las características, una vez que te has vuelto el estudiante, porque tienes ya la conexión de estudiante, una vez que lo sigues, si lo criticas o si hablas mal de él o de ella, perpetuamente cosecharás sensaciones de sufrimiento. Este es el punto principal aquí. Y la manera en la que se denigra este gurú es si pensarás, pues no es una persona moral, no tiene diligencia, no tiene muchas cualidades, no tiene inteligencia. El criticarlo deliberadamente es esta manera en la que sería denigrar. 라말레야 ene meba chebe na sange tamji meba chebe chibo chere so ni ta wana ji lamalaya be ji nyebje che lamalaya mera tang ne ta de tende be ta nyeba shenbo shuji va. Si piensas en términos del beneficio, hacer una ofrenda al maestro Vajra tiene una gran acumulación de virtud, pero en términos de acumular ofensas, si criticas al gurú, estás como criticando a todos los budas.
cuando criticas o denigras al gurú. Por lo tanto, es una gran ofensa. Y cuando eres respetuoso del gurú, traes mucho beneficio. ¿Y por qué es esto así? Hay muchas razones para esto, pero una en particular es como cuando tienes, no sé si tengan esta experiencia, pero cuando éramos pequeños, cuando quieres prender un fuego, hay varias maneras en las que puedes prender un fuego. Puedes utilizar otra flama, puedes también como prender una varita o utilizar rocas para hacer una chispa y generar fuego. Antes no teníamos como estos encendedores de gas cuando éramos pequeños. Entonces antes en nuestra sociedad cuando estaban en un lugar aislado y querían hacer una hoguera o prender un fuego, hacíamos una chispa con 2 piedras y entonces generábamos fuego. También personas que eran como muy hábiles también tenían a veces un vidrio, una lupa, y entonces ponían, enfocaban los rayos del sol en la lupa o en el cristal y lo ponían en un poco de resina o algún tipo de madera y entonces enfocaban la luz en esta madera y entonces se prendía fuego. Entonces, si no tienes un vidrio, no puedes prender la madera simplemente así. Es debido a que tienes la lupa o el vidrio que puedes prenderlo. Entonces, de manera similar, el gurú es como este vidrio o lupa que hace que toda la luz de los Budas y Bodhisattvas se concentre y pueda prender este fuego en la mente del estudiante. Por esta razón, el gurú es la puerta que nos permite entrar en toda la actividad de los Budas y Bodhisattvas. No somos capaces de seguir a los Budas y Bodhisattvas por nuestra cuenta. No tenemos el nivel en el que podemos hacer esto. Por lo tanto, los gurús son la manera en la que podemos recibir todas las bendiciones de los Budas y Bodhisattvas. Así que la manera de hacer esto, de lograr esto, es el gurú. Quien nos da todos los sí supremos también es el gurú. Así que por esta y otras razones, criticar a los gurús es una gran falta. Y no solo se habla de esto en el mantra secreto o en el Vajrayana, sino también en el vehículo fundacional. Se habla acerca de la importancia de los gurús, por ejemplo, en el Tesoro de la Vidharma, en el capítulo 4, habla acerca de, tiene esta cita donde dice, aunque no son nobles los regalos a los padres, a los enfermos o a los maestros del Dharma, el último renacimiento del Bodhisattva trae rendimientos que superan cualquier medida. Y dice también que los 4 tipos de campos son los campos de aquellos que vagan, del sufrimiento, el beneficio y de las cualidades. Y entre ellos enseña que el gurú y el amigo espiritual son el campo de beneficio. En el autocomentario sobre este texto, sobre el tesoro de Vasubandhu, dice, ¿a cuál de los 4 campos pertenecen los maestros del Dharma?
pertenecen al campo del gyunzal beneficio. tene tako Dan a los sanga seres jibo mare cegados por la ignorancia nyingzhe el ojo tene del rishi naro prajna, le lama enseñan lo que te es lama correcto y lo gyershi que no sare lo gyershi es, shubsi les hacen pen tawe practicar el shin cuerpo kyabar inmaculado shi del Dharma nga y zi en jiga resumen muso realizan toda la gran actividad de un Buda, por lo que son grandes dana amigos shingi an espirituales. taburum bichi gi namta naro le ya taburum bichi gi lama mambuchi le ya kongi gandrish nado Así gandrish que de karayasana es por ane esto tse ji que luji son lebe sangi el gomba camino y pogres o el campo de todo sungu beneficio. duwa ta tingune chane denpa re da gandri re che ane kongi lama mambu le ya gandrish na Así que también el te vehículo gandrish fundacional du habla sane acerca ane de lama mambu chigi los gurús o karasun du sana ta de o tse ji los luji le amigos sangi siba tsam espirituales re ma ta como ta de el paji campo de todos tse los ji luji le beneficios. sangi Y ya también sa en la de be historia de aji vida de yonga kala Gampopa se khabar describe siba tsam re cómo él acudió a muchos gurús y les preguntó a todos estos si el hecho de que uno puede alcanzar la budidad en una sola vida y un solo cuerpo es cierto realmente. Y muchos lamas dijeron que era posible, pero que era realmente muy difícil encontrar la budidad en una sola vida y un solo cuerpo. Dijeron, sí es posible, pero es muy difícil. Pero cuando Gampopa fue a ver a Milarepa y le hizo la misma pregunta, ¿es posible alcanzar la budidad en una sola vida y un solo cuerpo? Lo que dijo Milarepa fue, cuando un gurú con todas las características y un estudiante receptivo se encuentran, el mejor despertará en esta vida, el individuo intermedio despertará en el bardo y el individuo inferior despertará en la próxima vida. Del mismo modo, Gampopa también dijo o explica en sus charlas sobre el Dharma, donde le hizo otra pregunta a muchos de los gurús Kadampa y les dijo, para obtener la budidad necesitamos acumular mérito. Así que, ¿cuál es la manera más poderosa para acumular méritos? Y la mayoría de los lamas, que eran gurús Kadampa, ¿cierto? Entonces, al hacerles esta pregunta, también le hizo la pregunta a su gurú, a Milarepa. Y cuando le hizo esta pregunta a Milarepa, lo que él dijo fue, hacer lo que el gurú te dice, como él dice, suplicar al gurú con devoción y practicar de la manera adecuada, es por sí solo el mayor mérito. No hay mérito mayor que este. Esta fue la respuesta de Milarepa. Por lo tanto, el gurú es como el gran campo de mérito. Es extremadamente importante. En breve, la medida en la que tengas fe en el gurú, esta es la medida de las bendiciones que podrás recibir. Gampopa dijo también, las mayores bendiciones son para la mayor devoción. Las bendiciones medianas son para la devoción mediana y las bendiciones menores son para la menor devoción. Así que la cantidad de bendiciones depende de la devoción que tenga el estudiante. Si tienes una cantidad de devociones, es la cantidad de bendiciones que recibirás. Eso es lo que le dijo Milarepa a Gampopa. Cuando Gampopa fue a ver a Milarepa, de ese momento en adelante, generó una gran devoción por Milarepa y simplemente escuchando su voz, sus ojos se llenaban de lágrimas, tenía escalofríos, realmente tenía una devoción genuina y sin fabricaciones.
Pero lo que dijo shuk shenpo shi Milarepa gyebe na fue, en el tenzui su futuro chigi tendrás ane una da fe que es chungi tenpa incluso toba ya shi kachi menos yungu isi. fabricada, aún más genuina que esta. Y en ese momento verás la naturaleza del Dharmakaya. Tene tangi kondo paborumu chigi sonswa Tendrás la verdadera lamen chini percepción. sum sumbe nami Así da que si chigi na tienes devoción gyube kama che fabricada, mingzu sana tuji chewa menbe ese lokpa na será el gyube gyebe límite. tendo rungwa Y chi si gowe tienes ye una sonswa devoción da ti nani genuina, chini sumba muy di fuerte, sumbe kable ya chini sumba entonces tele en ese ya ane momento serás capaz de realizar la nasi yo naturaleza ni yus rang kuba gyewa da shen kuba del gyebe tendo Dharmata. rungwa chi ni u yus da rang kuba gyewa sa ti kadule rang kuba gyewa sa da kandi jire che ti kon Cuando dishen nambe Gampopa habló kadule ya acerca de las tres paborum chikar sumbar sana características que ane decíamos acerca de tener soso un ine da linaje kanda lama le ya teba ininterrumpido, gores lama le teba da mugu gore mado bege ta nge ge lama abandonar debe las intenciones nga ya shira na menores y yindu tener to we ma bo devoción. shira do tele kya da nga Aquí ran hablamos tama de chesare chila ba nga ran la chesare parte de to ba nga ran ser una tosare base ba para generar la devoción y de otros, y la base samne para tene otros, lama le be dispa generar ji nye devoción. jero tang Y cuando ta explicó na ji esto, soso Gampopa ni be dijo, nga gen tinde chebe ina ana lama chizam de be ina chilam tienes 주 que tener 말았어. devoción y 또 fe en el 유리 기어 gurú. 말았어. 제제데 순도가. 근데 인도산에다 라말레야 그버치아데 신도네 개심이 봐. 텔레 도네 Y si 먹으비 piensas, 세베네. este gurú tiene 니바 menos 망고 주고야지. instrucciones y baja realización, pero yo tengo más 다지당기 고 instrucciones, tengo 예반 중앙 más 고치 bendiciones y mayor 가르르사 강아서 realización. 다지. 소소르니 매서 먼지 Si 비세. piensas que eres 아 mejor que 개심 el gurú, 비세비나. 아니 되게 먹으고 망고치 no 용디 importa 고. cuánto sigas a este 대하상에 gurú, 좀 되는 no 티베시베 recibirás bendiciones ni 도남래야. desarrollarás 도티 ninguna 주나로래야. realización en 아게 tu 세야데 continuo 연된 mental. 계획이 기 첨부 인수 아니 Así que es 망부소요. muy importante tener 배차샤비나 devoción al 도딩지 개발한 gurú, 서버 y si 주나로래야. tienes 다자도 덤바 코랑 lo contrario, si 말은데 faltas el 콜로기비 respeto al 개발 gurú, 차이거든요. pues habrá muchas 난 faltas. 대가로 딱 콜로기비 개발 차셔를 때데 린시다 인데 Si no 인데 tomamos una sensación de 효율로 두고 humildad y 방제 si 와도 두고 desarrollamos orgullo, 근데 인도산에는 코란팅지 순주저송래야. por ejemplo, en las otras Mahayanas se dice que el orgullo es un gran impedimento para desarrollar cualidades. Por ejemplo, en el Rey del Sutra Samadhi se dice que el Sutra del Rey de los Samadhis relatan cuando un maestro era emperador universal, fue capaz de obtener poder sobre los países de este mundo y hasta los reinos de los dioses. Y cuando llegó al cielo de los 33, el Señor de los dioses, Shakra, vino a darle la bienvenida y él sintió un gran orgullo y empezó a sentir competencia. Entonces, inmediatamente, en ese momento en el que sintió este gran orgullo, su mérito se acabó por completo y perdió sus poderes milagrosos de inmediato, cayó de nuevo a la tierra y su vida terminó. También en el Sutra Gandavyuha, en el pasaje sobre seguir a un amigo espiritual y en el pasaje sobre los 9 tipos de cognición, se dice que necesitas una mente que sea como una escoba que abandona o barre el orgullo. Por lo tanto, dice que debes de considerarte inferior al gurú y abandonar el orgullo. Los grandes maestros Kadampa del pasado decían para mejorar debemos de ver nuestras debilidades, adoptar una postura humilde y ver las cualidades de los demás mientras estudiamos.
Entonces a veces pensamos que somos iguales al gurú, ¿cierto? Que tenemos las mismas ropas, tenemos las mismas enseñanzas y demás. Pero esto no es así. Con ciertos amigos tenemos respeto los unos por los otros, pero con el tiempo pasamos tiempo con ellos, nos acostumbramos y perdemos este respeto por ellos, nos acostumbramos y después incluso nos criticamos y nos hacemos pasar dificultades. Entonces no deberíamos de pensar que somos mejores que el gurú, siempre debemos pensar que estamos en un puesto inferior al gurú. Debemos de pensar que somos alguien con una posición inferior. Los maestros Kadampa del pasado decían que 소수런이 나 연된 차와 소수런이 야겐 로 제발 가르고 그래서 랑기 현차 통 소수의 만당 가르여 소수의 현차 가르여 경기 차 가르여디 통고로 대 통내 para desarrollar las cualidades. 내 단동 로좀 샤안도 Debes ver tus propias faltas, debes de ver tus propias debilidades y adoptar una postura humilde y pensar, bueno, hay cosas que aún tengo que estudiar. Si en vez de esto piensas que nadie es superior a ti y no adoptas una postura humilde, no verás los beneficios de estudiar. Por lo tanto, debemos ver si hay la posibilidad de obtener cualidades y de estudiar de los demás, ¿cierto? Cuando vemos las cualidades de los demás, esto sucede naturalmente. Cuando tenemos orgullo, no vemos las cualidades de los demás y no hay la posibilidad de que podamos mejorar por nuestra cuenta. Y además, corremos el peligro de empezar a criticar a otros. Por esta razón, en el Vajrayana, si te crees superior al gurú, además de no poder desarrollar ni las más mínimas cualidades, perderás todas las cualidades que ya tengas. Hay una historia de la gran vida del Mahasiddha Chakrasambhara Krishnapada, tenía un gurú que se llamaba Jalandhara y Krishnapada no hizo lo que el gurú le indicó. El gurú le había dicho que no estaba preparado para realizar la conducta yógica. No escuchó, se marchó y se involucró en conducta con una consorte antes de que el gurú le diera permiso. Pero antes de hacer esto, su actividad había florecido y había tenido un séquito de unos 1000 estudiantes. Y entonces se fue en un barco hacia Sri Lanka con todos estos estudiantes y en cierto momento el barco se hundió y todos los estudiantes se ahogaron junto con él. En realidad Krishnapada no se ahogó, solamente todos los demás estudiantes, porque tenía poderes milagrosos. Entonces, gracias a estos poderes pudo caminar sobre el agua. Pero entonces, por tener estos poderes de caminar sobre el agua, Krishnapada se llenó de orgullo y pensó, tengo estos poderes milagrosos de caminar en el agua sin hundirme y ni siquiera mi gurú tiene cualidades como estas. Entonces estaba lleno de orgullo y en ese momento en el que pensó esto, perdió los poderes y se hundió en el agua. Entonces al hundirse en el agua,
Estaba a punto de ahogarse y en ese momento el gurú Yalandhara llegó volando por los cielos y lo regañó. En ese momento Krishnapada se confesó ante el gurú y Yalandhara le dijo, no vas a obtener el Siddhi Supremo en esta vida. Pero has escrito algunos tratados. Si haces estos tratados, en la vida siguiente podrás alcanzar los siddhis. Esta es una historia acerca de un maestro indio. Y nosotros tenemos un gran Mahasiddha tibetano, Milarepa, que tenía dos discípulos, Rechungpa, que era el discípulo de la luna, y se dice que también tenía a Gampopa, que era el discípulo del sol. Y Rechungpa no siempre hacía lo que su gurú le decía, hacía cosas un poco extrañas. Hay una historia que podemos contar sobre esto de no seguir al gurú. Rechungpa había ido un par de veces a India y una vez conoció a Tipupa, que también se le llama el árbol del Vajrayana, y a Machikrupa Gyalmo, y había recibido los ciclos de enseñanzas de las Dakinis sin forma de ellos. Y en el camino de vuelta se encontró con una persona no budista que le dijo, era un extremista no budista, y le dijo, Rechungpa, vas al Tíbet a difundir, mantener y proteger las enseñanzas, ¿cierto? Para poder hacer esto, necesitas también proteger las enseñanzas. Yo tengo estas enseñanzas para protegerlas, estas instrucciones para proteger las enseñanzas, y si tienes algo de oro, puedes dármelo, y entonces yo te voy a dar estas instrucciones. Entonces Rechungpa le dio un poco de oro que tenía y pasó 7 días estudiando con él estas hechicerías, estos ritos de protección, hasta que obtuvo signos de éxito en su práctica. Mientras tanto, Milarepa estaba en retiro en el sitio de Dragma Chungling y tuvo una visión en la que Rechungpa era una estupa con una luz muy brillante, pero que de regreso conocía a un extremista no budista que le enseñaba magia negra, y entonces que la estupa se volvía como una especie de tornado y se iba. Entonces se sintió muy inquieto, abandonó su retiro de inmediato y se fue a la llanura de Palmo para darle la bienvenida a Rechungpa, que venía de vuelta. Entonces era una planicie muy grande y venía de un lado Rechungpa de vuelta y Milarepa del otro lado, se veían desde lejos, y entonces Rechungpa pensó en ese momento, he recibido tantas enseñanzas del Dharma de India, tengo todas estas instrucciones esenciales y ahora el gurú viene a darme la bienvenida. Y pensó, bueno, debe estar muy feliz de verme. Yo traigo todas estas enseñanzas del Dharma muy importantes. Entonces, si yo me postro ante él, ¿será que él también se postra ante mí? ¿Será que me muestra el respeto?
지중기 될이야 차례 많아서 또 집에 가르쳐 치지 무슨 또 Entonces se 향이 encontraron en la parte 쇼디 más alta de esta 아 llanura 쇼디도서 아래 좀 붙이진 디맵지 y 아 Milarepa no 리좀베다 se postró ante Rechungpa. 라마 궁금 대보 아인 수도와 Rechungpa se postró ante Milarepa y 궁금 대보인 Milarepa 수도사 no hizo 리좀베다 lo 궁금 mismo. 마대 가메스지 응구르지 Y Rechungpa como que se sentía molesto y no sabía qué hacer. 궁금 마대 가메스 아 내줘 봐라 메디두야 Entonces dijo, Guru, 가메스지 다 ¿te encuentras bien? Y Milarepa le dijo, no, no, nada mal conmigo y cantó la canción de la felicidad, donde dice que nada está mal con él. Y Rechungpa le dijo, Guru, Lama, he estado en la India y le he traído de vuelta los ciclos del Dharma de las Dakini sin forma, estos increíbles empoderamientos y otras enseñanzas. Vengo con todo esto para que su actividad florezca en el Tíbet. Por favor, comprueba si estás contento o no con estos, ve si es un Dharma adecuado y si crees que es bueno. Pues deberías de regocijarte y celebrarlo. Si crees que este Dharma es bueno, por favor, haz alabanzas a este Dharma que he traído de vuelta. Entonces en ese punto el Guru se dio cuenta de que Rechungpa se había vuelto bastante orgulloso. Y le dijo a Rechungpa, no debes de ser tan orgulloso, y cantó una canción para reducir su orgullo. Y tenía como todo este paquete de libros y enseñanzas que trajo Rechungpa y lo tomó y se marchó muy deprisa. Rechungpa venía desde India, estaba muy cansado y pues le fue muy difícil correr detrás de Milarepa. Rechungpa pensó, yo traje todas estas increíbles instrucciones desde la India y parece que él no las quiere, no le importa. O está pretendiendo que no las necesita y que las va a tirar por ahí. Se ha llevado todos mis libros, entonces me pregunto por qué está haciendo esto. Si no puedo perseguirlo y tomarlas, entonces es posible que se las dé a una persona cualquiera. Así que corrió detrás de Milarepa, cantándole una canción donde explica cómo la pasó tan mal y tuvo tantas dificultades para conseguir estas enseñanzas del Dharma y todos estos textos. Entonces Milarepa esperó a Rechungpa y escuchó la canción y le contestó con otra canción, diciendo, tengo una conexión aún más profunda contigo que tú, y tú estás hablando todas estas cosas acerca de Vajravaraji, pero comparado contigo, yo he tenido esta conexión por más tiempo que tú. Entonces, siguen subiendo esta planicie juntos, maestro y discípulo, y Rechungpa tuvo un pensamiento bastante negativo. Y pensó, es de todos los mejores maestros del Dharma, no hay ninguno que tenga provisiones del Dharma.
de todas las personas que he visto, desde que fui a la India, siempre tienen comida, tienen provisiones cuando están practicando el Dharma, pero mi maestro no tiene ni siquiera una buena cama en donde dormir, ven su cuerpo, está todo verde y descompuesto, se le está cayendo el cabello, que es como una especie de lana fea, porque no se lava el cabello siquiera. Toda su vida ha portado solamente una pieza de tela de algodón y él siempre ha dicho que tiene signos de logros, pero yo nunca he visto ninguna señal. Es posible que alguien con tan mal karma, que la pasa tan mal, pueda llamarse un Siddha, una persona que va por ahí como un mendigo. Probablemente no sea alguien que tiene estas cualidades. Entonces este fue realmente un pensamiento muy, muy malo, ¿cierto? Muy negativo. Y la razón fue porque pues él sentía que había pasado por todas estas dificultades para ir hasta India y que al regreso ni siquiera le había dicho a su maestro que había hecho algo bueno, sintió el desprecio por las cosas que había traído, los libros y las enseñanzas que había traído, entonces se sentía como decepcionado. Por lo tanto empezó a pensar todo este tipo de cosas. Entonces probablemente solo es un mendigo que está diciendo que tiene grandes logros. Y mientras pensaba todo esto, iban caminando por la planicie y encontraron un cuerno de yak. Cuando encontraron el cuerno de yak, Milarepa se dice que le dijo: hijo, se dice que si encuentras joyas innecesarias, en algún momento se volverán necesarias, así que lleva ese cuerno de yak contigo. Y Rechungpa en su mente pensó: a veces mi gurú dice que no necesita nada. A veces está enfadado. Tenemos un dicho que es que cuando te vuelves viejo, que estaba así que era viejo y que deseaba todo tipo de cosas. Entonces dijo: ¿de qué sirve este cuerno de yak? No es algo que puedes comer, no es algo que se puede llevar. Pero Milarepa le dijo: no, no necesitas estar aferrado a este tipo de cosas. Llegará un momento en el que lo necesitemos, así que cárgalo contigo, por favor. Y Rechungpa realmente no lo quería cargar, entonces dijo: ¿pero realmente necesitamos esto? Y era un día muy claro, el cielo estaba hermoso. Y de repente se juntaron muchas nubes y empezó a ocurrir una tormenta terrible donde caía granizo del tamaño de puños de la mano. Entonces en ese momento Rechungpa tiró el cuerno de yak y pensó que tenía que empezar a correr, pero había tanto granizo que empezó a buscar un lugar para esconderse y no encontró ningún lugar en esta amplia planicie, entonces se cubrió con las manos la cabeza, pero no encontraba a Milarepa, no sabía dónde había ido su gurú. Y poco a poco la tormenta amainó y entonces volteaba a ver hacia todos lados y no podía encontrar a Milarepa. Buscó por todos lados y no podía encontrarlo. Pero entonces había un sonido muy claro de una voz. Y empezó a pensar: bueno, ¿de dónde viene este sonido de una voz? Parece que viene del cuerno de yak. Y cuando llegó al cuerno de yak, parecía que la canción o la voz estaba surgiendo del cuerno de yak. Entonces trató de levantar el cuerno
pero se sentía pesadísimo, era tan pesado como una roca y no podía cargarlo. Entonces dijo, ¿qué está pasando? Y entonces pegó su mejilla del cuerno, miró hacia el interior y se dio cuenta de que sin que el cuerno se hubiera vuelto más chico, ni Milarepa se hubiera, perdón, sin que el cuerno se hubiera vuelto más grande, ni Milarepa más chico, Milarepa estaba dentro del cuerno. Dijo que Milarepa está en la parte más pequeña, en la parte más pequeña del cuerno, y no solo esto, estaba haciendo yoga, todos estos movimientos dentro del cuerno. Y estaba cantando una canción. Y Rechungpa le dijo, Rechungpa, a veces tu visión es elevada y a veces es inferior, tu meditación a veces es muy clara y a veces es muy confusa, tu comportamiento a veces es calmado y a veces es muy apresurado. Así que no parece que estés estable. Yo en cambio estoy en la parte más delgada del cuerno y hay más espacio en la parte más ancha del cuerno. Así que ven conmigo, entra en el cuerno. Rechungpa primero intentó meter sus manos dentro del cuerno, pero ni siquiera podía meter o pasar el puño a través del cuerno. Entonces dijo, ¿cómo voy a entrar? Inmediatamente le suplicó al gurú. Se confesó y entonces Milarepa salió del cuerno de Yak, miró al cielo y inmediatamente todas las nubes se dispersaron y salió el sol brillando una vez más. Y se secaron todas las ropas de Rechungpa. Así que esta es la historia donde Rechungpa tenía todos estos pensamientos negativos hacia el gurú. Bueno, en realidad fue muy afortunado, ¿cierto? Porque Milarepa disipó las nubes que estaban causando la tormenta y lo ayudó. Así que a partir de esto pudo volverse humilde y descartar su orgullo. Y hay muchas historias así de Rechungpa donde no hacía lo que le decía Milarepa, hacía las cosas que le decía Milarepa que no hiciera. Hay muchas historias así. Así que por no hacer todos los consejos que le decía su maestro, se dice que tuvo muchas vicisitudes y experiencias difíciles durante su vida. Entonces creo que este es un buen lugar para dejar aquí la enseñanza. Vamos a dejarlo aquí el día de hoy. Muchas gracias.